Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo crear un formulario de registro, uno de login para una aplicación en ASP.NET, modelo vista controlador utilizando .NET 6 y SQL Server. En este caso estaremos utilizando procedimientos almacenados tanto para el proceso de registro como para el proceso de inicio de sesión para este proyecto. Así que lo primero que voy a realizar es abrir mi editor de código para este proyecto. Primero trabajaremos con la parte del lado del servidor, creando la base de datos, las tablas y los procedimientos almacenados para luego hacer la conexión con el proyecto y realizar todo el código en ASP.NET. En esta ocasión no se estará utilizando el ORM de Entity Framework, sino que directamente estaremos utilizando Ado.NET para realizar los procesos de forma manual. Lo primero que haré es conectarme a mi servidor, así que ingresaré la contraseña. Conectado al servidor, crearé un nuevo query, una nueva consulta para este proceso. Muy bien, he hecho un poco de zoom para que se pueda ver mejor esto en el video. Lo primero que haré es crear una base de datos, la cual llamaré MVC. Crearé la base de datos. Hecha la base de datos, la utilizaré. Dentro ya de la base de datos crearé una primer tabla que será la principal y esta la llamaré registros. Esta tabla tendrá un campo identificador que llamaré ID usuario y será de tipo entero, identity, autoincrementable de 1 en 1 y que inicie en 1. Y este también será mi primary key. Voy a ocultar este panel. El siguiente campo será el campo para el nombre del usuario, que será de tipo varchar, de una cantidad de 50 caracteres. El siguiente campo será el campo correo, también un varchar, pero en este caso uno de 100 caracteres. El siguiente campo será edad, tipo entero. El siguiente será usuario, tipo varchar 50, y el último será clave también de 50 para varchar. Ejecutaré el query. Creada la tabla, procederemos a crear los procedimientos almacenados. El primer procedimiento almacenado será para realizar la inserción en la tabla, o sea, el procedimiento de registro. Así que create procedure y este procedimiento yo lo llamaré sp registrar. Este necesitará de estos parámetros, los mismos que tiene la tabla, exceptuando el identificador, así que para convertirlos en parámetros simplemente les agregaré el arroba e iniciamos con la inserción, que en este caso será un insert into registros values y los valores que hemos definido, en este caso nombre, correo, edad, usuario y clave. Ejecutamos el query, listo, y el último procedimiento se llamará sp login. Este solo necesitará de dos parámetros, el usuario y la clave, y este hará un select a la tabla registros donde el usuario sea igual al parámetro usuario y la clave sea igual al parámetro que nosotros indiquemos. Cabe mencionar que no estaré utilizando ningún tipo de encriptación para la contraseña. Aquí tengo un error, se me olvidó la letra E, así que selecciono el código y ejecuto. Muy bien, ya tenemos los procedimientos, las tablas y la base de datos creada, así que voy a alejarme un poco de esto y vamos a revisar que nuestra base de datos esté creada. Refrescamos servidor y ahí tenemos ya la base de datos con su tabla de registros y los procedimientos almacenados correspondientes. Muy bien, hecho esto, procederemos a crear
el proyecto MVC. Así que cerraré estos archivos, no guardaré ningún cambio. Lo primero que haré es abrir una terminal para crear el proyecto. En este caso me ubicaré en el escritorio para allí trabajar, así que dentro del escritorio crearé una nueva aplicación. En este caso, para ser específicos, estaremos trabajando con este tipo de proyecto, una ASP.NET Core Web App Model View Controller, así que será una aplicación MVC, así que la crearé. Y a esta aplicación le pondré el mismo nombre que la base de datos, MVC. Muy bien, ya tenemos la carpeta del proyecto MVC en el escritorio, así que me moveré a dicha carpeta. Y listo. Vamos a limpiar la consola. Y abriremos ese proyecto o esa carpeta en Visual Studio. Muy bien, abierta la carpeta, procederemos a trabajar. Lo primero que haremos es hacer la conexión entre el servidor y el proyecto. Para esto, como estaremos utilizando ADO.NET, estaremos siguiendo algunas recomendaciones de Microsoft para la conexión de la base de datos con el proyecto. Así que en esta ocasión el connection string estará ubicado en el archivo appsettings.json, similar a como lo realizamos utilizando Entity Framework. Así que en este archivo .json vamos a agregar un connection string. A este connection string lo llamaré conexión. Y entre comillas ubicaré la cadena de conexión que estaremos utilizando. En este caso el servidor es el localhost, la database es MVC, el user ID en este caso es el usuario SA y la password de dicho usuario del servidor. Agregado el connection string al archivo appsettings.json, guardamos los cambios y cerramos este archivo. Lo siguiente que haremos es configurar un dbcontext para este proyecto. Para esto voy a agregar una nueva carpeta al proyecto, así que una nueva carpeta que llamaré data. Dentro de esta carpeta agregaré un nuevo archivo y este se llamará dbcontext.cs. Y este será mi archivo de contexto para la base de datos para que podamos hacer la configuración pertinente y poder utilizar la conexión del archivo appsettings.json, lo cual nos va a permitir hacer modificaciones en cualquier momento sin necesidad de depurar el proyecto. Obviamente en el caso que querramos cambiar la ubicación del servidor o el nombre de la base de datos, pero siempre manteniendo la misma estructura. Así que dentro de este archivo vamos a especificar el namespace, que en este caso es en el proyecto MVC, la carpeta data. Creamos el método público dbcontext y este método tendrá un inicializador public dbcontext que necesitará de una variable o de un parámetro que yo llamaré valor, y este hará referencia a otro parámetro que ya vamos a declarar que se llamará también valor pero con inicial mayúscula y será igual a valor con inicial minúscula. Así que aquí nos aseguramos de que uno esté con mayúscula, otro con minúscula o simplemente que sean dos parámetros diferentes. Y ahora sí, creamos ese parámetro public string valor. Para el siguiente paso pasaremos al archivo program.cs e identificaremos aquí que estaremos utilizando el contexto. En este caso, arriba de lo que viene siendo el builder.build, crearemos un builder.services.addSingleton y entre paréntesis vamos a crear un nuevo contexto, dbcontext. Dentro de otros paréntesis hacemos un builder.configuration.getConnectionString y entre
paréntesis y comillas, el nombre de la conexión o de nuestra cadena de conexión del archivo appsettings.json. Para obviamente utilizar este archivo o esta referencia debemos agregar el namespace necesario, en este caso con un using mbc.data. Muy bien, ya tenemos el dbcontext agregado. Hecho esto, por el momento vamos a ignorar estos errores, ya que al compilar se eliminarán. Así que vamos a abrir una terminal y haremos un .NET build. Excelente, como podemos ver aquí tenemos la compilación correcta, sin errores o advertencias, pese a que Visual Studio Code está informándonos de ciertos errores en los archivos editados, pero no nos está provocando ningún error al compilar. Así que cerrar esta terminal y seguiremos con la edición de este proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro modelo para nuestras tablas. El primer modelo que vamos a crear en la carpeta Models lo llamaré usuario model.cs. Este modelo servirá para llenar los datos en el momento del registro o al momento que nosotros queramos llamar cierta información de algún usuario en específico. Sin embargo, ya para el momento de login vamos a crear otro modelo, porque estaremos aplicando restricciones al momento de hacer algún submit en los botones tanto de registrarse como de login o de inicio de sesión. Así que lo primero que vamos a hacer es trabajar en este modelo, para el cual agregamos el namespace, que en este caso es mbc.models. Luego creamos el método public class usuario model y dentro vamos a definir las propiedades. La primera propiedad será de tipo entero y será el ID usuario. La siguiente propiedad será de tipo string y se llamará nombre. Identificaré que estas propiedades van a aceptar valores nulos. Al final yo me aseguraré de que no se inserten valores nulos a través de las validaciones que ya vamos a agregar. La siguiente propiedad también será de tipo string, será para el correo. La siguiente propiedad será edad. Luego tenemos la propiedad de usuario y la última, la propiedad de clave. Muy bien, ya tenemos el usuario model para almacenar los valores o los datos de los registros que se vayan a estar registrando o la información de algún usuario que nosotros querramos obtener. Lo siguiente que haré es simplemente agregar ciertas validaciones a estos parámetros. Para el ID usuario identificaré que este es un primary key, así que este será mi primary key. Luego tenemos que los siguientes valores para mí van a ser requeridos, así que agregaré la restricción require y dentro de paréntesis agregaré un error message, el cual dirá campo requerido. Y esta misma propiedad o restricción se la agregaré a los siguientes campos. Muy bien. Hecho esto, obviamente para eliminar esos errores debo agregar el namespace necesario, que en este caso será un using system.componentModel.dataAnnotations. Y ahí se han ido los errores de este modelo. De una sola vez vamos a agregar el modelo de
login, así que agregaremos un nuevo modelo a la carpeta de modelos que yo llamaré login model.cs. Copiaré exactamente el mismo código del otro modelo, cambiaré el nombre de la clase por login model y también eliminaré las propiedades que no voy a estar utilizando. En este caso solo dejaré las propiedades de usuario y clave. Y ya tenemos aquí los modelos creados. Repito, el usuario model nos servirá para el registro o para obtener ciertos datos de todos estos que tenemos aquí definidos, y el login model simplemente va a ser para definir o para identificar estos valores de usuario y clave al momento de iniciar sesión. Así que podemos cerrar estos archivos y continuaremos con este proceso. Pasaremos a la carpeta de controladores, haremos clic derecho y agregaremos un controlador. En esta ocasión solo estaré trabajando con un controlador para tanto el proceso de registro como el proceso de inicio de sesión. Claramente podemos agregar un controlador para cada uno de los casos, pero en esta ocasión solo será uno para limitarnos un poco con la cantidad de archivos y evitar confusiones. En este caso yo lo llamaré cuenta controller.cs. Muy bien. Antes de programar este controlador, agregaré algunos namespaces que estaremos utilizando, por ejemplo el de Microsoft.acp.net Core.mbc. Otro namespace que vamos a estar utilizando será el de mbc.data para hacer uso del contexto. De igual forma vamos a hacer uso de los modelos, tanto para el registro como para el inicio de sesión. También utilizaremos el namespace system.data y para SQL Server el system.data.sql client. Antes de continuar vamos a actualizar este paquete de SQL client en el caso de que no tengamos la versión más reciente instalada en nuestro equipo, así que vamos a instalar el paquete en el proyecto para evitar futuros problemas. Así que haremos un .NET add package y en este caso vamos a estar agregando el paquete de system.data SQL client porque no lo tenemos en el equipo. Presionamos Enter y esperamos a que se agregue este paquete. Muy bien, ya se ha instalado la última versión, como podemos leer por aquí. Ya tenemos la versión 4.8.4. Excelente, cerramos la terminal y podemos continuar. Primero vamos a agregar el namespace para este archivo, que en este caso es mbc.controllers. Dentro un método public class, el nombre del archivo, cuenta controller, y este hereda de controller. Dentro de este método principal vamos a agregar primero una variable privada de solo lectura para nuestro dbContext. La llamaremos _contexto, ya que la estaremos utilizando. Así que vamos a crear un constructor para la cuenta controller y este constructor necesitará de un parámetro del tipo dbContext que llamaré contexto. Dentro simplemente haré una igualdad entre contexto con contexto. Muy bien, hecho este constructor para inicializar la conexión con el servidor, vamos a crear ya los action results o los métodos para la vista de registro y para la vista de login o de inicio de sesión. Así que vamos a crear primero la vista de registro con un public action result que llamaremos registrar, y este será el método get
entonces solo haremos un return a la view. En este caso especificamos a qué vista, ya que la estaremos llamando probablemente diferente, así que no está de más ponerle el nombre específico de la vista que vamos a estar llamando, en este caso registrar. Ahora sí vamos a crear el método de tipo post. Entonces agregamos el action result también para el registrar, y a este método le vamos a agregar como parámetro o como referencia el usuario model que vamos a estar utilizando. Usuario model, y yo le daré un valor de u como su referencia dentro de este método. Dentro vamos a agregar un try and catch, una estructura try and catch. Y dentro del try vamos a realizar lo que nosotros queremos lograr con este método, que sería el registro de un usuario usando los procedimientos almacenados, en este caso un procedimiento en específico. Pero primero voy a agregar una condición if para validar de que mi modelo usuario está correcto, que tiene los valores requeridos que ya previamente restringimos un poco. Entonces vamos a especificar que si el model state .is valid, se proceda con el código. Caso contrario, pues va a dar error. Esta condición obviamente la podemos especificar más si queremos un else en el caso de que esto no sea válido. Por el momento lo dejaremos así. Agregaremos un using, y en este using usaremos un SQL connection que yo llamaré con, lo inicializaré, y esta conexión básicamente hará referencia al contexto .valor que hemos agregado. Nos vamos a asegurar de llamar correctamente a la propiedad del contexto, así que voy a verificar en el dbContext que tenemos aquí el valor, public string valor. Muy bien, validado esto, podemos continuar con el código. Ahora dentro de este using vamos a agregar uno más, en este caso para un SQL command que llamaré smd, y lo voy a inicializar especificándole el procedimiento almacenado que estaré usando, que se llama spregistrar, y la conexión. Dentro de este using vamos a proceder a especificar el command type para este procedimiento. En este caso el command type es un procedimiento almacenado. Vamos a especificar también los parámetros. En este caso el primer parámetro que vamos a agregar es el nombre para el registro. El dbType será un tipo varchar, y vamos a especificar que el valor se encuentra dentro del modelo usuario y la propiedad nombre. Muy bien, y de esta misma forma vamos a agregar el resto de parámetros. En este caso en total son 4 parámetros los que vamos a necesitar enviar: nombre, correo, edad, usuario y clave. Así que vamos a especificar el tipo de dato. Para edad es un entero y para el resto siguen siendo varchar. Vamos a cambiar aquí la referencia del modelo, en este caso para correo, el siguiente para edad, el penúltimo para usuario y el último para clave. Por último, iniciamos la conexión o la abrimos, ejecutamos el procedimiento y cerramos la conexión. En caso de que todo esto se complete fuera de los using, dentro de la condición if haremos el return. En este caso haremos un redirect to action, ya que no retornaré la vista actual, sino que voy a estar retornando la vista index de mi controlador home.
Así, cuando se complete el registro, enviaré al usuario al inicio de la página, al inicio de la aplicación, para que pues pueda seleccionar si quiere iniciar sesión o hacer algo más. Así que aquí lo mandamos al inicio. Y ahora vamos a configurar el catch. Y en el catch lo que vamos a realizar es simplemente un return a la vista registrar. Simplemente vamos a actualizar esta vista para mostrar cualquier tipo de error que haya en el caso de que haya un problema en este apartado. Por último, antes de cerrar este método, vamos a crear un viewData, el cual llamaré error, y en el caso de que haya un error, pues vamos a notificarle al usuario. En este caso le vamos a poner error de credenciales. Después de crear el viewData, haremos un return y recargaremos la vista registrada. Muy bien, hecho esto, ya tenemos el primer método creado para el registro. Aprovechando que estamos en el controlador, vamos a crear los siguientes métodos para el formulario de login o de inicio de sesión. Así que crearemos un public action result. A este le llamaré login y este será el action result correspondiente al método get. Así que este simplemente hará un return a la vista. También voy a especificar que la vista se llamará login, para ser un poco más precisos. Ahora sí crearé el método de tipo post para esta vista de login. Así que especificamos el HTTP post, un public action result, que se llamará login, y este va a requerir de un modelo, en este caso login model, que llamaré L, y dentro del action result haremos la misma estructura que se hizo previamente. Así que para ahorrar tiempo voy a copiar la estructura try and catch que tenemos aquí en el action result registrar y lo voy a pegar en el action result login, y solo vamos a cambiar algunos parámetros. En este caso ya no se usará sp registrar, sino que sp login. Solo se van a requerir dos parámetros, usuario y clave, y estos se encuentran en login model L, que he definido como L. Así que ponemos L como referencia, y en este caso, después de abrir la conexión, no se ejecutará un query, sino que crearemos un SQL Data Reader que llamaré DR, y este contendrá la ejecución de el query execute read. Una vez ejecutado el procedimiento almacenado, con una condición if vamos a validar que si dr.read es verdadero, se realice lo siguiente. En el caso que se obtengan valores, vamos a básicamente redireccionar al usuario a alguna parte. Le vamos a notificar que el inicio de sesión ha sido correcto. Para esto podemos hacer diferentes acciones. Podemos enviar al usuario a un dashboard, lo podemos enviar a su perfil, le podemos notificar que el inicio de sesión ha sido exitoso, lo que nosotros querramos. Podemos crear una variable de sesión para que la sesión siga activa, etc. En este caso, para hacerlo muy simple, simplemente para identificar y corroborar de que nuestro proceso de login funciona, voy a crear una cookie donde almacenaré el valor del usuario. En este caso, crearé una cookie y a esta cookie yo la llamaré user y tendrá un valor. Le pondré bienvenido y concatenaré
al.usuario. Al crear esta cookie simplemente voy a estar almacenando un mensaje de bienvenida para el usuario en específico, y esta cookie me va a servir para yo saber que se ha iniciado sesión de forma correcta. Ya lo vamos a ver. Esto es simplemente para corroborar de que nuestro procedimiento funciona. Luego simplemente hacemos un return, lo vamos a redireccionar de igual forma, redirect to action, y en este caso a la acción index, siempre del controlador home. Por último, vamos a agregar un else, y en este else voy a agregar nuevamente un mensaje para en el view data que llamo error, y este dirá error de credenciales. Error de credenciales. Este view data, este mensaje lo voy a estar mostrando al final en la vista. Por eso estoy utilizando el mismo view data, simplemente el mensaje va a cambiar o puede variar dependiendo de dónde se ejecute. Y por último cerramos la conexión, y en el catch vamos a cambiar qué queremos que suceda. En este caso no lo vamos a enviar al formulario de registro, sino que lo vamos a enviar a la vista login. Por último, en este caso vamos a eliminar este view data, no es necesario, simplemente lo mandamos o recargamos la vista login. El último método que vamos a estar realizando será el de logout, para que el usuario pueda cerrar sesión. Así que vamos a crear un public action result que llamaré logout, y este simplemente me va a eliminar la cookie. Una vez la cookie se elimine, básicamente se va a cerrar la sesión. Así que vamos a eliminar la cookie que yo he llamado user, y vamos a recargar o enviar al usuario nuevamente al index. Así que hacemos un redirect to action, y en este caso a la acción index o a la vista index del controlador home. Muy bien, ya tenemos nuestro controlador hecho con toda la programación que necesitamos. Ahora simplemente voy a compilar el proyecto en una nueva terminal para asegurarme que estos errores que me está marcando pues realmente no existen. Así que hacemos un .NET un .NET build. Excelente, podemos ver aquí que no tenemos advertencias, tampoco tenemos errores, pese a que Visual Studio sigue mostrando algunos errores, pero bueno, eso es el editor. Así que bueno, ya podemos cerrar nuestro controlador. Simplemente debemos recordar el nombre de las vistas que vamos a crear. Una se llamará registrar y la otra se llamará login. Así que cerramos, voy a colapsar estas carpetas, y en la carpeta views voy a crear un nuevo folder. Este se debe de llamar como el controlador, en este caso cuenta. Nos aseguramos, cuenta, y dentro de cuenta vamos a agregar un nuevo archivo que va a corresponder a la vista. En este caso la primera vista que hemos decidido manejar es registrar. Así que creamos registrar.cshtml, y en esta vista vamos a hacer primero una referencia al modelo que vamos a estar utilizando, que como ya sabemos es el modelo usuario model. Vamos a agregar la referencia al view data, pero primero un view back que llamaremos título. Y a este le vamos a poner registrarse. Va a ser el título de esta vista que vamos a poder ver. Luego ya agregamos nuestro formulario y creamos la vista que necesitamos. Obviamente esto va a ser a través del método post, así que especificamos que va a ser un método post, y adentro creamos la vista que nosotros querramos, aquí al gusto de cada desarrollador. Así que
Lo primero que yo voy a hacer es una división. A esta división, como tenemos Bootstrap agregado, le vamos a agregar ciertas clases: container, register. Luego agregaré un nuevo div. Este será de clase row o fila. Dentro de este div agregaré un div. Y este div simplemente me va a servir para centrar el formulario. Así que aquí crearé una clase de tipo column md9, bueno, en este caso mejor 3, y un register left para posicionar esta columna al lado izquierdo, y justo a la par vamos a crear la columna complementaria, que esta va a ser 9 para completar los 12 de espacio que tenemos, pero esta va a estar orientada a la derecha. Y dentro de esta columna right vamos a crear el formulario. Así que seguimos con las divisiones. Un pleca div. A este div le vamos a agregar la clase de tab container o content, tab content. Voy a dividir con otro div en dos columnas. Así que especificaré la clase. En este caso será un call md6. Así que esta columna la duplicaré, porque en la segunda voy a ubicar el botón que completará mi formulario de registro. Es más, le voy a agregar aquí un input type submit. El valor dirá registrar, registrarse. La clase será btn primary. El ASP action que este va a estar ejecutando será registrar, porque así le pusimos al action result. Y el ASP controller cuenta controller. Muy bien, ahora solo resta editar el formulario. Voy a cerrar esta ventana y en esta segunda columna voy a editar el formulario. Así que voy a agregar una división más. Esta división tendrá una clase de tipo form group, y dentro de este form group agregaré un span para mostrar algún mensaje de error en el ASP validation. En este caso un ASP validation for, y especificamos, en este caso va a ser para nombre. Vamos a poner un text danger para que sea color rojo y que sea llamativo al momento de mostrarse cualquier tipo de error. Cerramos la etiqueta spam. Justo debajo vamos a agregar el input, en este caso una ASP for nombre. La clase vamos a poner un form control, un placeholder al campo de texto, en este caso dirá nombre, y obviamente su tipo text, y cerramos. Ahora simplemente voy a
copiar y pegar este font group para el resto de campos. Agrego uno más, 3, 4, 5, porque son 5 campos con los que voy a estar trabajando. Y en intermedio voy a agregar un BR para tener un pequeño salto de línea entre cada uno de estos font groups y que los textbox no estén todos juntos. Ahora solo vamos a cambiar. El siguiente campo va a ser para correo. El placeholder dirá email y el tipo será email. El siguiente campo será para la edad. Placeholder edad. Tipo texto. El siguiente será para usuario. Placeholder usuario. Y el último es para la clave. Placeholder, le pondremos password y el tipo será password. Excelente, ya con esto tendríamos la vista de manera simple, una vista sencilla para nuestro formulario de registro. Ahora, aprovechando que estamos en las vistas, vamos a agregar la vista de login, así que llamaremos login.cshtml. Copiaremos todo el código que tenemos aquí en la vista registrarse o registrar, lo pegamos, hacemos los cambios que necesitamos. En este caso usaremos el modelo login model, nos aseguramos que así se llame, login model, correcto. El título dirá iniciar y cambiaremos estos valores, ya que no necesitaremos todos estos campos, solo necesitamos el del usuario, la contraseña y el botón. En este caso, para el botón vamos a cambiar el controlador en el cual se va a estar trabajando. En este caso el valor dirá login, el ASP action será para login y el controller siempre será cuenta. Con esto ya tenemos prácticamente todo. Ahora lo único que haré será modificar la vista predeterminada que tenemos por aquí, así que voy a abrir la carpeta Share y modificaré el layout para poner los enlaces que vamos a estar trabajando. Así que voy a modificar estos de aquí. Voy a ocultar el panel y vamos a modificar. En este caso vamos a agregar un enlace para el ASP controller cuenta. El ASP action será registrar y el texto dirá registrarse. Voy a copiar este código para los siguientes enlaces. El siguiente enlace será para la acción login, dirá login, y un enlace más para el logout. Creo que con esos enlaces es suficiente. Muy bien, creo que esto es suficiente. Solo haré un pequeño cambio a la vista home index. En este caso voy a modificar el index para que me muestre aquí el view data que hemos creado con la cookie, para podernos asegurar de que el inicio de sesión es correcto. Así que en lugar que diga welcome, vamos a hacer referencia al view data, que en este caso se llama user, si no me equivoco. Aquí vamos a mandar a llamar un view data, que también lo vamos a llamar
user, o en este caso para no confundirnos lo llamaremos usuario, e iremos al controlador home para modificar el action result de esa vista index. Así que en esta vista index, antes del return view, vamos a hacer referencia a nuestra cookie creada. Entonces llamamos a un view data que lo llamaremos usuario, y este tendrá como valor el request.cookies y el nombre de la cookie que hemos creado, que se llama user. Y listo. Con esto ya podremos mostrar la información de la cookie, que es un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario. Lo mostraremos aquí en el home, siempre y cuando haya un valor. Así que vamos a abrir nuestra terminal, haremos un .NET Run y esperamos. Muy bien, aquí me está marcando un error en el archivo registrar, así que lo vamos a abrir. Vamos a buscar dónde está ese error, y ahí nos dice que se esperaba un punto y coma, y es verdad, se nos olvidó agregar el punto coma. Veamos qué otro error tenemos por aquí. Aquí no hemos cerrado un input. Vamos a revisar este input. Es verdad, no lo he cerrado, así que lo cerramos. Revisamos el otro, ya que fue un copy paste, ya que hicimos un copiar y pegar. Lo cerramos. Veamos, 1, 2. El siguiente error es este de aquí, que también obviamente nos va a hacer falta el punto y coma porque no lo agregamos. Y el último, que ya lo hemos solventado. Muy bien, entonces los dos errores están en la vista login y registrar. El primero fue que no agregué el punto y coma después de especificar el viewback, y el segundo fue que no cerré la etiqueta input en el botón submit. Así que esos dos son los únicos errores que tenemos. Entonces vamos a ejecutar nuevamente un .NET Run para que se compile el proyecto y que se ejecute. Muy bien, como podemos ver, se ha ejecutado el proyecto. Aquí ya tenemos la dirección de enlace, así que iré al localhost con el puerto que me está especificando para ver el resultado. Muy bien, aquí lo he abierto dos veces, así que voy a cerrar. Y aquí tenemos ya nuestra vista index para el controlador home. Como podemos ver, el navbar lo hemos modificado para agregar el enlace al formulario registrarse. Si damos clic, aquí tenemos el formulario registrarse. Luego tenemos el formulario login, que lo tenemos aquí, uno bastante simple, y el botón logout, que simplemente elimina la cookie y pues nos envía al home. Entonces lo primero que vamos a hacer es un registro, así que vamos a registrar un usuario. Yo le pondré John, correo le pondré mail@mail.com, una edad 40 por ejemplo, usuario le pondré John y la clave, clave, le damos registrarse. Como podemos ver, automáticamente nos mandó al index de la vista home, así que lo vamos a verificar antes que nada que el registro esté. Vamos a la base de datos, nos autenticamos, tenemos la base de datos, tabla, vamos a hacer un select a los registros. Muy bien, ahí podemos ver que ya tenemos un registro con los datos que hemos insertado, así que el registro ha funcionado exitosamente. Ahora vamos a comprobar el formulario login con el usuario que acabamos de crear, la contraseña, le damos login y ahí tenemos, ya podemos ver que nos da un mensaje de bienvenida con la cookie que hemos creado, que en este caso pues toda la cookie es esta, con este mensaje bienvenido y el nombre del usuario concatenado. Si damos clic derecho, inspeccionar elemento, vamos a poder verificar la existencia de esa cookie. Así que
Si vamos a Application o Aplicación, aquí en almacenamiento tenemos una sección de cookies. Y podemos ver que tenemos, voy a ampliar un poco esto, tenemos aquí una cookie que se llama User y obviamente tiene el mensaje de bienvenida con la concatenación del nombre del usuario. Ahora, ¿qué sucede si yo elimino esta cookie? Si yo la elimino, este mensaje debería desaparecer. Por lo tanto, si recargo la página, desapareció el mensaje y evidentemente esto significa que ya la sesión ha cerrado. Obviamente estoy iniciando una sesión a través de una cookie. No lo estoy haciendo de una manera más compleja porque el objetivo es simplemente corroborar que el registro y que el inicio de sesión funcionan correctamente. Ahora, voy a iniciar nuevamente sesión con el mismo usuario. Tenemos el mensaje, la cookie creada. Entonces, si yo doy clic en Logout, esta cookie debe de eliminarse de forma automática. Así que vamos a corroborar primero que la cookie existe. Vamos a Application y ahí tenemos la cookie. Entonces, si damos clic en Logout, podemos ver que la cookie se ha eliminado y que obviamente la sesión se cerró. Entonces, podemos decir que efectivamente nuestro formulario, toda nuestra aplicación funciona de manera correcta, tanto para el registro, que vamos a agregar un ejemplo más, Juan, mail2 mail2@mail.com, edad 30, usuario Juanito, y la contraseña le vamos a poner contra. Registrarse, vamos a corroborar aquí en la base de datos que registro. Ahí está, tenemos el segundo registro, Juanito y contra, así que vamos a hacer un login con ese usuario, Juanito, y la clave contra, login. Ahí tenemos bienvenido Juanito. Y bueno, por más que recarguemos home, ahí está la cookie. A la cookie obviamente no se le ha puesto ningún tipo de seguridad, tampoco se le ha puesto un tiempo de expiración. Por lo tanto, la cookie permanecerá creada y vigente indefinidamente. Por lo tanto, si yo detengo la depuración, vamos a detenerla aquí, Control C. Si yo la detengo y vuelvo a iniciar el proyecto, esa cookie seguirá vigente. Y lo vamos a comprobar. Muy bien, ya está ejecutándose el proyecto. Vamos a abrir el enlace al localhost. Se está abriendo, vamos a cerrar la ventana anterior y podemos ver que aquí está la cookie. La cookie seguirá vigente a menos que nosotros pongamos una restricción de tiempo o mayor seguridad. Pero esto es lo que tienen las cookies y bueno, nos va a servir como una sesión de usuario en este caso. Como siempre voy a dejar el repositorio con el script de la base de datos en la descripción para que tú lo puedas revisar, para que lo puedas usar como base, pero mi recomendación como siempre es tratar de adaptar lo que necesites a tu proyecto en base a tus requerimientos. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.